Nuestro siguiente panelista es el doctor José Antonio Caballero Juárez, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Es profesor investigador y director de la División de Estudios Jurídicos en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Cuenta con el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta además con diversas publicaciones relacionadas con sus principales líneas de investigación, que son Administración de Justicia, Enseñanza del Derecho, Función Jurisdiccional, Justicia Penal, Administración y Procuración de Justicia. Bienvenido, doctor José Antonio Caballero. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación al InfoAF. Y bueno, sin más preámbulos, empiezo. Hace unos días se publicó en la prensa que el procurador del Estado de Veracruz renunciaba por motivos personales. Esta es, pues de alguna manera, la frase trillada, ¿no? Cada quien buscará alguna razón, pero lo interesante es que un Estado se queda sin su procurador. Hay todo tipo de versiones por ahí y en el fondo no sabemos nada. Y eso parece hacer que mucha gente siga durmiendo tranquila. Traigo esta anécdota a colación porque, si bien es cierto que debemos reconocer que existen muchos avances en el sector de procuración de justicia y de impartición de justicia, cuando estamos hablando de transparencia y de rendición de cuentas, me parece que todavía tenemos muchas discusiones importantes. Y yo lo que quiero hacer en esta presentación es hacer un pequeño balance temático. La anécdota en ese sentido no es menor desde el punto de vista de la construcción del concepto de rendición de cuentas que debemos tener desde la función pública. Y ese es, digamos, el punto de referencia que quisiera tener como fondo para las ideas que voy a dar a continuación. En materia de procuración de justicia quiero tratar 4 temas brevemente. Uno tiene que ver con algo que ya había mencionado Pedro, de presunción de inocencia y publicidad. Después voy a hablar algunas cosas de estadística, después voy a hablar de los controles y finalmente voy a hablar del desempeño en averiguaciones previas. En presunción de inocencia, efectivamente ya lo decía la diputada Limón, creo que hay avances interesantes, este caso de los detenidos me parece que es importante, pero ahí yo quisiera matizar el punto. Este es acceso a la información para la gente que está involucrada con el sistema. Es decir, si ustedes entran a la página, yo soy un familiar, estoy buscando a un familiar que puede estar detenido, bueno, pues tengo que teclear su nombre, ¿sí? Es decir, los nombres no están disponibles a menos que vaya a las agencias del Ministerio Público y lo revisen las pantallas. Pero esto me parece que otra vez no es menor. Hace un rato Carlos jugaba con la idea de cómo doy a conocer la información, y Carlos decía, no es lo mismo darla a conocer por internet que darla a conocer en papel. Y si la doy a conocer por internet, el método de búsqueda también, otra vez, es fundamental. En realidad, estas son ideas completamente de Carlos, que es el que me las ha enseñado ya después de muchos años en el camino, pero bueno. Ahí sí quiero poner un poco ese matiz. El hecho de que se publiquen los nombres en pantallas en las agencias del Ministerio Público, los detenidos que están ahí, me parece que no necesariamente está afectando, al contrario, está cumpliendo una función muy particular de dar información a los familiares. El dolor de cabeza más importante de un familiar cuando tiene un detenido es: encuéntralo. ¿Dónde está? Así que como, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está mi pariente? Y suena chistoso, pero es desesperante, ¿sí? Y pasas por la Cruz Roja y pasas por cuánto sitio y ¿dónde está? ¿No? Entonces, ese es un punto importante, pero entonces, ahí retomando el concepto del que hablaba Carlos, la finalidad es muy particular, ¿sí? Está la institución pública proporcionando datos sobre dónde está un detenido en particular y le está dando una información. ¿Es una información necesariamente pública? No necesariamente. La información puede tener un carácter público, pero no necesariamente para una difusión amplia en ese sentido. Y ahí es donde creo que hay que marcar. La moraleja aquí es que en función del usuario,
probablemente tenemos que construir el tipo de información que le queremos dar, ¿no? Y sobre esto voy a regresar un poco a propósito de las sentencias. Ahora, la publicidad de los detenidos. Aquí, digamos, la ironía, para no llamarle el dilema, es entre el dato y el spot. Hoy en día, pues si no tienes un spot, no existes, ¿no? Básicamente. Entonces, pues, si una entidad pública, una Procuraduría de Justicia, en una crisis de seguridad pública como la que tenemos en nuestro país, quiere mostrarle a la población que hay avances, pues sí, le toma foto a los malos de la película y los exhibe, ¿no? ¿Hasta qué punto nos deben informar en ese sentido? Porque alguien podría decir, bueno, pues que hagan un gris reporte en blanco y negro y no le incluyan fotos, y como se está haciendo últimamente, al menos en el sector federal, en el caso del DF hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre no publicar los nombres de las personas. Y entonces ahora, si ven los boletines federales, lo que van a encontrar es que se agarró a Pablo N. relacionado con tal cosa. Puede ser el inicio de una mejor práctica, definitivamente. Habría que discutir el tema de las fotos, pero el tema de las fotos no es menor, ¿eh? De alguna manera, si yo no veo la foto, seguramente no hay nadie ahí detrás. Y es un punto, y es una presión no menor para la autoridad, porque parte de lo que estamos discutiendo aquí es que rindan cuentas. Ok, rinden cuentas, pero no así, porque así no me gusta, porque estás violando derechos. Es un buen punto. ¿Cómo balanceamos eso? Sí, y esa es una discusión, me parece también, donde los medios de comunicación tendrían que tener un punto bastante claro, ¿no? ¿Cómo balanceamos este tipo de cosas? ¿Y cuál es el momento oportuno para dar a conocer? Voy a regresar a este tema cuando hable de impartición de justicia a propósito del concepto y la construcción de publicidad. Ya lo mencionó Pedro, yo simplemente quisiera hacer un par de acotaciones. La estadística. La estadística, por ejemplo, si ustedes ven la estadística que está en la página de internet de la Procuraduría del Distrito Federal, es una estadística que nos dice más o menos la incidencia delictiva, dónde están cometiéndose los delitos, pero no nos dice qué está pasando con las averiguaciones previas. Si ven, por ejemplo, la estadística de PGR, la que publica los informes de labores de PGR, nos avanza un poco más, nos puede decir qué pasa con las averiguaciones previas, pero el problema, por ejemplo, último informe de gobierno, publican datos sobre qué ha sucedido con las averiguaciones previas del 2001 a la fecha. Primero, uno tiene que trasladar esos números a sus bases de datos, porque hay que copiarlos a mano, ¿no? Pero bueno, supongamos que los termina de hacer uno. Los números no cuadran. Ese es el problema. Una nota buena para PGR. En 2001 los números de plano ni se acercan a cuadrar cuando cambias a 2002. En 2008, 2009 se nota una mejoría, los números empiezan a cuadrar. Y eso ya es un dato interesante, porque entonces lo que yo quiero saber es cada averiguación previa que se inicia, bueno, ¿qué resultado va a tener? Todos los días nos anuncian, ahora detuvimos a 150,000 personas con el operativo Conago. Imagínense, 150,000 personas, estoy dando el dato en bruto, evidentemente, ¿no? Pero empiezan a hacer sumas de las notas sobre detenidos en términos generales. ¿Y qué les pasa a esos detenidos? ¿Cuándo se convierten en averiguación previa? ¿Qué sucede? ¿Cómo caminan? Cada vez que se abre o se denuncia un delito, ¿qué ocurre con esto? ¿Cuántas averiguaciones previas simplemente no van a ninguna parte y se reservan? Terminan el archivo, no va a pasar nada. Esas son las preguntas importantes sobre desempeño, y me parece que aquí tiene que haber una reflexión interesante sobre cómo se hace esto. ¿Sí? No le estoy viendo con mucha claridad. No hay, por decirlo con mucha, específicamente, no hay una reflexión sobre el desempeño institucional en la producción de información. Y aquí es donde esto dificulta mucho el análisis. Dejen ustedes para lo que estamos de metiches viendo los datos de las procuradurías, para las propias procuradurías. El día a día de tu toma de decisiones pues debiera tener datos interesantes simplemente para esta construcción. Aquí es donde puede haber complicaciones, al menos tal vez algunas procuradurías los tienen, no los estamos viendo con claridad, al menos desde afuera. En el tema de controles también tenemos problemas, no hay claramente una idea de qué implica revisar que la gente esté haciendo su trabajo correctamente, qué implica hacer mal su trabajo. Efectivamente, todos podemos pensar que adentro de una agencia del Ministerio Público puede haber mucha corrupción. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? ¿Hasta dónde? No estoy pensando ni siquiera en usuarios simulados, estoy pensando en cómo el supervisor se entera qué es lo que está sucediendo y cómo se genera esa información. Otra vez, no hay una reflexión muy clara sobre cómo generamos información ahí.
Último punto, el desempeño de las averiguaciones previas. Último punto en procuración de justicia. Aquí, bueno, pues evidentemente lo que traigo en la cabeza es el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice que básicamente las decisiones sobre no ejercicio de la acción penal estarán reservadas. Esto bueno, pues es una perspectiva de rehuir a cualquier tipo de rendición de cuentas, y si me apuran, si ya filtré el nombre de la persona a la que estoy investigando y después no anuncio por qué decidí no ejercer la acción penal, me parece que también lo estoy afectando. Carlos lo mencionaba un poco dentro de esa perspectiva. Es decir, existe un derecho también a, oye, me iniciaste una investigación, decidiste que no, bueno, publicítalo, grítalo a los cuatro vientos, igual que gritaste a los cuatro vientos cuando me detuviste. ¿Sí? Ahí hay un punto interesante, al margen de que compremos o no compremos, si debo gritar a los cuatro vientos el punto, ¿no? Pero bueno. Y aquí y está otro sistema perverso al que ya me referí en otras ocasiones, pero hay que seguir subrayándolo. La información sobre averiguaciones previas en principio no se da. Pero ¿qué tal las filtraciones oportunas? ¿Sí? Cuando la cosa no va bien, bueno, soltamos una filtracioncilla. La investigación se supone que va sobre sigilo, pero bueno, pues de vez en cuando filtrar algo no viene mal, ¿no? Esta perspectiva, digamos, frívola, si quieren ustedes, o maniquea, de la construcción de la averiguación previa es lo que nos genera muchos problemas. Paso a impartición de justicia, publicidad de las sentencias. El Poder Judicial Federal está publicando prácticamente todas las sentencias. Estupenda noticia. ¿Cuál es el problema? Encuentren ustedes una sentencia. Si yo no tengo el expediente o el número de expediente, pues buscar una aguja en un pajar. Ejemplo muy sencillo. ¿Cuánto cuesta una suspensión de alcoholímetro? Así, flat, de estas que se conceden prácticamente todas las noches y un poquito más los fines de semana. ¿Sí? ¿Cómo encuentras tú una sentencia o una resolución de suspensión o una sentencia en un amparo en el caso de un alcoholímetro? Pues básicamente vas a tener que teclear expediente por expediente del juzgado administrativo que se te ocurra, porque de otra manera no lo vas a encontrar. Y aquí es donde viene la finalidad. ¿Para qué me sirve publicar todas las sentencias con buenos criterios porque están anonimizadas si no puedo encontrar lo que quiero encontrar? Se supone que publico las sentencias para generar jurisprudencia. Jurisprudencia en el sentido más amplio de la palabra, para ver cómo se está interpretando la ley, cuáles son los alcances de la ley. Esa perspectiva hoy por hoy no la tenemos clara. Y ese es el argumento que yo haría también en el caso del Distrito Federal. ¿Sí? Las resoluciones de primera instancia también debieran estarse publicando, ¿no? Yo quiero saber cuánto cuesta un homicidio. Alguien me dice, pues revise el Código Penal. No, ¿cómo están sentenciando los jueces? Eso es lo que quiero. Me da igual a quién hayan sentenciado, si fue Juan Pérez o X. ¿Sí? Lo que yo quiero saber es cómo andan sentenciando los jueces del Distrito Federal en esa materia, o qué tipo de argumentos está utilizando el Ministerio Público para acusar. Un estudio de hace algunos años que hace Luis Pázara, lo que muestra es que una vez que se presenta la consignación al juzgado de primera instancia, simplemente se hace copy-paste de la consignación al auto de formal prisión y copy-paste después del auto de formal prisión a la sentencia. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es eso? No lo sé, estrictamente hablando no lo sé. Esa investigación parece tenerlo con mucha claridad, pero quien conoce el argot judicial, básicamente, normalmente con la consignación presentas el disco. Bueno, antes de presentar el disco, ahora supongo que es el USB o se manda un correo electrónico, una cosa así, pues simplemente para evitar tener que transcribir, ¿no? ¿Y dónde están los razonamientos? ¿Dónde está el proceso judicial? Sería la pregunta, seguramente muy cerca de Wally. La publicidad del proceso. ¿Qué implica publicidad? Otra vez, pensemos qué implica publicidad. ¿Publicidad implica que el proceso debe salir en cadena nacional? ¿O publicidad implica que las puertas del juzgado deben estar abiertas para quien quiera entrar? Puede haber distintas perspectivas, ¿sí? Publicidad implica, sé que Roberto Hernández dará una videoconferencia un poquito más adelante, implica efectivamente entrar a filmar y después distribuir ampliamente lo que sucede dentro de una audiencia.
o implica simplemente mantenerlo. Ahí hay un punto interesante de discrecionalidad del juez y hay un punto interesante también de las partes, distingamos. Los abogados, debemos saber quiénes son los abogados, están teniendo una función pública ahí, la agencia del Ministerio Público, el propio juez, los testigos. Es lo mismo un testigo que es un funcionario público, le hace un policía ministerial, que un testigo que es un ciudadano particular. Me parece que hay cosas que tenemos que discutir ya cuando estamos construyendo publicidad. Y el punto directo, ¿debemos conocer el nombre de la persona que está siendo procesada? Yo diría sí, pero revisemos el medio, ¿no? Tendríamos que revisar el medio. Y aquí Carlos y yo hemos tenido muchas discusiones sobre publicidad de nombres, no solo en procesos penales, también en procesos civiles, y puede haber muchos matices, ¿no? Pero otra vez es el punto, no lo podemos ver necesariamente blanco y negro, probablemente matiz. Piensen ustedes simplemente un ejemplo en laboral. Hay personas que su negocio, su modus vivendi es pedir chamba, trabajar 3 meses, que los corran y demandar en la junta. Los vuelven a correr, demandan en la junta y viven de eso. Neto, viven de eso, ¿sí? A mí me encantaría tener una base de datos de los actores en juntas de conciliación y arbitraje y van a ver cómo salen, pero con una claridad. Hay testigos intercambiables, hay testigos que te dicen yo vi un elefante morado ayer en este proceso y en el siguiente proceso vieron una pantera, ¿no? Otra vez, ¿debemos o no debemos jugar con este tipo de elementos? La información nos puede ayudar a encontrar este tipo de cosas. ¿En qué condiciones? ¿Deben ser públicos los datos en bruto o no? Lo que estoy trayendo a colación simplemente son algunos dilemas que nos trae información o no información desde la perspectiva de la impartición de justicia. La labor de los jueces. ¿Qué comunican? Aquí hay un tema interesante de comunicación. Revisaba la página de comunicación social de un tribunal. Para un mes determinado nos decían, bueno, había 3 comunicados. Uno decía que se habían designado consejeros de la judicatura, otro decía que habían hecho una ceremonia para izar una nueva bandera que habían comprado y que estaba muy bonita, y otro simplemente relataba un discurso del presidente del tribunal que hablaba sobre el contexto nacional. No es precisamente lo que yo llamaría el ideal de una perspectiva de comunicación social. Piensen, por ejemplo, en un boletín de la semana pasada del Consejo de la Judicatura Federal. Nos dice que suspendieron a un juez y un secretario de estudio de cuenta en Coahuila. Bien, noticia interesante, la noticia da, pero no relaciona al juez ni al secretario con los asuntos. Es decir, yo no sé por qué asunto. Se sabe que fue por el problema en los casinos y seguramente están otorgando suspensiones. ¿Cuáles son los expedientes? Nadie lo sabe, ¿sí? Otra vez, entonces, estamos todavía en un proceso de construcción. Podemos tener buenas noticias, pero estamos en un proceso de construcción. La estadística judicial simplemente nos complica otra vez el tema de toma de decisiones. Para cerrar, un panorama. Ahí coincido un poco con lo que decía Lía Limón. Uno de los retos importantes es construir confianza. Ahora, el reto principal me parece es incorporar, y este es interno, incorporar los procesos de información a las tomas de decisiones dentro de las instituciones, porque no le podemos exigir mucho a las instituciones si las instituciones mismas no generan la información, y ahí hay problemas importantes. Y desde luego hay un reto de comunicación. Chequen los spots de algunos tribunales. Somos el tribunal, te defendemos. No hay mucho que decir sobre esto, ¿no? Habría que repensar probablemente lo que se está haciendo en esa perspectiva. Entonces, simplemente para cerrar, hay avances importantes, pero me parece que tenemos que seguir cuestionando y trabajando con lo que hay sobre la mesa. Y no diría mucho más. Gracias.